Yo creo que estamos con el tiempo bastante avanzado, así que voy a tratar de ser lo más breve posible, no sin antes agradecer nuevamente la invitación de la Sociedad Peruana de Cardiología, al doctor Drago aquí presente y al laboratorio Pfizer por la invitación de hablar de estos temas de interés académico. A mí me parece un tema muy interesante en cuanto al manejo de los pacientes que presentan contraindicación para la anticoagulación. Estos son mis conflictos de interés. Voy a tratar de desarrollar la charla en menos tiempo del programado para poder seguir el programa de manera adecuada. Es importante determinar las contraindicaciones absolutas de la anticoagulación mencionadas por la última guía de manejo de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología. Esta guía menciona que las contraindicaciones absolutas son un sangrado activo, todavía no se haya corregido, ciertas comorbilidades como la trombocitopenia, de menos de 50.000 plaquetas o anemia en estudio, o un evento de sangrado reciente de alto riesgo, como una hemorragia craneal. A estas indicaciones, a estas contraindicaciones absolutas para la anticoagulación, los canadienses agregan también sangrado intracraneal no traumático con alta posibilidad de recurrencia, así como sangrados pulmonares, genitales, retroperitoneales, varices esofágicas u sangrados oculares que tienen alta posibilidad de recurrencia. No es una contraindicación para anticoagular el hecho de tener un riesgo alto de sangrado, un Haslet, un score de riesgo, no nos contraindica de manera absoluta el inicio de anticoagulación. Entonces acá tenemos la alternativa que hacemos ante un paciente con contraindicación para anticoagular. Primero, no anticoagulamos, no le damos nada, o utilizamos otros fármacos, o utilizamos nuevos métodos oclusores de los lugares más trombogénicos conocidos. Entonces es lo que vamos a querer desarrollar en esta charla. Vamos a empezar eh, negando la opción de otros fármacos no anticoagulantes en base a la evidencia. Yo no voy a tanto en estudios que ya son antiguos y bastante bien conocidos, en las guías actuales de manejo, los antiagregantes plaquetarios no ocupan un lugar en la prevención de eventos cerebrales isquémicos asociados a fibrilación auricular, basados en ensayos randomizados que demostraron, por ejemplo, el ACTIV-W y el ACTIV-A, demostraron que ni siquiera la doble antiagregación era superior a warfarin para evitar eventos isquémicos. Al contrario, esta adición de doble antiagregación plaquetaria generaba mayor sangrado, sobre todo en pacientes adultos mayores. De hecho, que también ya se definió bastante bien desde la década pasada, que la monoterapia uso contra placebo provocaba más eventos isquémicos y tromboembólicos comparados con pacientes, sobre todo los pacientes mayores, es decir, dar antiagregantes plaquetarios, ni siquiera sería mejor que no darles nada en pacientes con alto riesgo isquémico. Esto evaluado en distintos puntajes score CHAS-VAS. Por eso es que la recomendación actual, incluso en la guía europea de manejo de fibrilación auricular, la ponen con un nivel de recomendación clase 3. Entonces, esto significa que no tenemos ningún beneficio en dar terapia basada en antiagregantes planetarios, ni dual ni monoterapia. Muy bien, entonces, si hay contraindicación para anticoagulación, ¿no tenemos alternativa? Si tenemos un sangrado activo serio, veamos este ejemplo, por ejemplo, una hemorragia intracraneal, luego de que se determine el lugar de sangrado y se soluciona el sangrado, esto tiene que ser abordado por un equipo multidisciplinario. Una vez que modificamos los factores que podrían presentar nuevo sangrado, se decide en conjunto reiniciar la anticoagulación, dado sea el caso, o no dar ninguna terapia de stroke si es que el riesgo de recurrencia de sangrado es muy alto. Y aquí aparece una nueva alternativa para evitar eh, una alternativa distinta al reinicio de anticoagulación en pacientes con contraindicación para anticoagulación. Es la oclusión orejuela de la aurícula izquierda. Y vamos a hablar brevemente sobre estos dispositivos oclusores y por qué
se basan en la oclusión de la oreja izquierda. Y es que se entiende que más del 90% de los accidentes cerebrovasculares asociados a fibrilación auricular se deben a la presencia de trombos en la orejuela. No vamos a ahondar en las características anatómicas y diferencias de una u otra orejuela, pero es cierto que hay algunas orejuelas que por anatomía son más predispuestas a hacer trombos y por lo tanto son más cardioembólicas. La ventaja de ocluir esta orejuela y de eliminar el origen de la formación de trombos más importante en estos pacientes sería que los resultados se basarían más en un componente mecánico y no tanto en la adherencia y los efectos adversos que genere un anticoagulante indicado a largo plazo. El dispositivo de oclusión de orejuela, el que está aprobado por la FDA, el Watchman, aprobado en marzo de 2015, es el implante de un dispositivo que se realiza a través de un procedimiento percutáneo, que requiere una punción transeptal para acceder a la aurícula izquierda, que requiere que el paciente esté anticoagulado durante el procedimiento eh, y unas semanas después del procedimiento. Es decir, no es un paciente que en las guías actuales se recomiende hacer el procedimiento sin anticoagulación todavía. Este procedimiento busca ocluir la orejuela izquierda, dejando un dispositivo que impida la fuga de trombos que se pueden almacenar en esta orejuela. Requiere, como les dije hace un momento, punción transeptal, anestesia general y un tiempo aproximado en manos expertas entre 2 a 3 horas. ¿Qué nos dice las guías actuales de manejo con dispositivos? Ya la guía americana nos deja considerar este oclusor de orejuela izquierda cuando hay contraindicación de anticoagulación a largo plazo, con una clase de recomendación 2B y un nivel de evidencia basado en estudios no randomizados. Esta oclusión es una alternativa en pacientes con alto riesgo de stroke y que tienen contraindicación de anticoagulación a largo plazo. Esta inclusión de recomendación se ha dado a partir de los resultados de los ensayos clínicos principales de este Watchman, que es el PROTECT AF y el PREVAIL. También en la guía europea publicada el año pasado se da la misma clase de recomendación al implante de oclusor de orejuela justamente en pacientes con contraindicación de anticoagulación a largo plazo. Quiere decir que ya tendríamos una alternativa. Y a diferencia de lo que nos mencionan en la guía americana, en esta guía europea, ya se nos habla de una alternativa, de una opción de implantar estos dispositivos sin la necesidad de administrar anticoagulantes, aunque esto no es la estrategia antitrombótica que ha sido publicada en los ensayos clínicos por los cuales han sido incluidas en estas guías. Sin embargo, la realidad es que los ensayos clínicos de estos dispositivos, los cuales han valido para que esta recomendación ingrese al han comparado el implante de este dispositivo contra el uso de warfarina, pero en todos estos ensayos, no anticoagulación con antagonistas de vitamina K los primeros 45 días. Luego se administró una terapia dual antiagregante plaquetaria, aspirina y clopidogrel, por los siguientes 6 meses y luego aspirina de manera indefinida. Quiere decir que no fueron pacientes en los que no se administró warfarina. Sin embargo, cuando uno analiza estos ensayos clínicos en metaanálisis, podemos observar que tanto el PEC como el PREVAIL tuvieron como objetivo principal evaluar la no inferioridad contra warfarina y efectivamente no se encontró diferencia significativa para prevenir strokes con respecto a warfarina de manera en el objetivo común combinado. Sí se encontró una diferencia significativa en cuanto a eventos hemorrágicos cerebrales a favor del Watchman. Se encontró un aumento significativo, sí, en stroke isquémico, pero sobre todo en los pacientes eh, que presentaban mayor CHA2-VASc comparado con warfarina. Y esto es bastante claro. El dispositivo oclusor no es igual y no es tan efectivo como la anticoagulación directa. Se convierte en una alternativa interesante
Con menor sangrado sí, cuando el paciente no puede recibir anticoagulantes directos. Y esto es importante definirlo. Los ensayos clínicos han sido basados en anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, pero también existen ensayos clínicos recientemente publicados como el PRAGUE 17, que ya evalúa el Watchman contra anticoagulantes directos. En este ensayo clínico, el 90% recibieron apixaban y no se encontró diferencia significativa, como se ve en la tabla de la izquierda, en eventos isquémicos cuando se administró anticoagulante directo contra el Watchman. O sea, es una alternativa que se puede considerar en pacientes con alguna contraindicación de anticoagulación a largo plazo. Ahora, he mencionado que esta terapia antitrombótica luego del procedimiento incluye la anticoagulación por 45 días. Sin embargo, en este estudio observacional retrospectivo, realizado en más de 30.000 pacientes, se encuentra que no todos los implantes de estos dispositivos oclusores han continuado con la terapia antitrombótica recomendada en los ensayos clínicos. De hecho, que muchos solamente utilizan anticoagulante directo de manera indefinida sin asociarlo a doble antiagregación, por ejemplo. Entonces, estas diferentes estrategias para manejar el posimplante han permitido realizar estudios observacionales y ver qué ocurre con los pacientes que tienen el implante de este dispositivo y no son anticoagulados. Por ejemplo, este estudio, que es el ASAP Study, que muestra un seguimiento de 6 meses con pacientes post-implante positivo sin anticoagulación y que recibieron en vez de anticoagulante clopidogrel por 6 meses. Demostró que hubo una incidencia de ictus isquémico de 1.7 cuando lo esperado para un CHAS-VAS de ese punto era más 7% por año. Quiere decir que ha habido una reducción significativa sin uso de anticoagulantes en eventos isquémicos, solamente con antiagregantes plaquetarios, luego implante del dispositivo. No es el único resultado, también el estudio no randomizado observacional Evolution muestra una reducción del riesgo relativo en pacientes sin terapia alguna, con un riesgo esperado de accidente isquémico cerebral del 7.2%, con esta terapia basada en antiagregantes plaquetarios y Watchman, una disminución a 1.1% de eventos por año. Una disminución significativa, pero en estudios no observacionales no randomizados. El 60% de estos pacientes tuvieron terapia antiagregante y no anticoagulante. Es decir, que se abre una expectativa para realizar ensayos clínicos randomizados en los que no se incluya la anticoagulación para el manejo de estos pacientes. Es decir, podríamos tener un implante de estos dispositivos sin anticoagular. Esta respuesta y esta respuesta nos la va a dar probablemente este ensayo clínico, el ASAP2 Trial, que intenta evaluar pacientes con contraindicación absoluta de anticoagulación que van a tener implante de este dispositivo, cuyo manejo periprocedimiento será basado en terapia no anticoagulante, con antiagregación o incluso sin antiagregación. Es decir, se abre una expectativa interesante para el manejo de los pacientes que son candidatos a anticoagulación, pero tienen una contraindicación absoluta para hacerlo. He tratado de ser lo más breve posible para que podamos continuar con el resto de las charlas. Voy a dar unos mensajes finales para recalcar que no hay terapia más efectiva y adecuada para evitar stroke en un paciente con fibrilación auricular que la anticoagulación plena a largo plazo. Eso está claro. Ninguna terapia es similar a esta y ningún tratamiento mecánico la ha superado. Sin embargo, hay que recordar y hay que enfatizar que los otros tratamientos farmacológicos para evitar eventos cerebrales isquémicos en pacientes con fibrilación auricular no han demostrado ser superiores e incluso podrían provocar más hemorragias que los anticoagulantes. El empleo
ahora autorizado por las guías de manejo de fibrilación auricular, de dispositivos oclusores de orejuela izquierda, podría significar una alternativa interesante para estos pacientes y de hecho que esto puede utilizar desde ahora en pacientes que no pueden utilizar anticoagulación a largo plazo. Saber si estos dispositivos se podrían en pacientes con contraindicación absoluta dependerá de los resultados de los ensayos clínicos que estudien justamente este grupo poblacional. Estaremos a la espera de estos resultados para darle una alternativa distinta a los pacientes con contraindicación absoluta de anticoagulación. Muchas gracias por su atención.